CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El proyecto de ley estatutaria de educación que ya fue aprobada en la Cámara en sus dos debates y por unanimidad en la Comisión Primera del Senado se encuentra ahora en peligro. FECODE, la Federación de Educadores, dice que en el proyecto se incluyeron puntos con los cuales no están de acuerdo. Los maestros aseguran que se trata de una privatización disfrazada de la educación. Nuestra invitada esta noche es la senadora del Pacto Histórico, Clarita López, quien es una de las parlamentarias que trata de conciliar las diferentes posiciones para que pueda salvarse el proyecto. Doctora Clarita, muchas gracias. ¿Sí tiene salvación el proyecto de reforma a la educación? Pues yo me temo que los tiempos son demasiado estrechos. Si no se aprueba la semana entrante, no hay posibilidad. Y la verdad es que la conciliación marchaba. En esa estaba María José Pizarro, el senador Benavides, y quien le habla en el lado del Pacto Histórico con una posición de búsqueda de acercamiento de algunos de los temas que no fueron incluidos en la Comisión Primera o que fueron incluidos y con los cuales algunos senadores no estábamos de acuerdo. ¿Cómo cuáles? Quien le habla es una de ellas. Había distintas proposiciones, muchas relacionadas con el SENA, que presentó el senador conservador de Norte de Santander. En fin, para eso es el segundo debate. Y cuando uno deja como constancia una proposición es para que se considere en la ponencia para el segundo debate y se pueda debatir en la plenaria. Entonces empezamos esa discusión en la comisión de ponentes. Yo no soy ponente, pero por haber presentado proposiciones me invitaron a ser parte de esa conciliación de posiciones. Pero desafortunadamente, a pesar de que había ánimo conciliatorio de parte y parte, no fue posible. Y ayer el senador Luna nos avisó que no por razón de la ponencia, sino por factores externos, ellos no seguían en la conciliación. Mejor dicho, por instrucciones del jefe de Cambio Radical. Pues yo no sé si por instrucciones del jefe, pero de todas formas nosotros estuvimos desde las 7:30 esperando, que era la cita. A las 9 de la mañana llegó el senador Luna. Él siempre es una persona muy correcta y quedamos en libertad, tanto ellos como nosotros, de presentar cada uno su ponencia. Ellos presentaron una ponencia que es la misma que aprobó la Comisión Primera en primer debate y nosotros la de la Comisión Segunda con las proposiciones que no fuimos capaces de conciliar. Pero entonces, doctora Clarita, ¿tiene o no tiene salvación el proyecto de reforma a la educación? Es que siendo una ley estatutaria necesita una mayoría calificada de la mitad más uno de los miembros del Congreso. Son 53 votos. No hay votos. Y yo me temo que ninguna de las partes tenga esos votos. Y es mucho mejor una ley concertada y conciliada que la de una parte o la de la otra parte. Entonces, si usted me preguntara a mí, yo creo que esa ley, como usted dice en la introducción, está peligrando. Está perdida. Además, porque la semana entrante, el martes, es sesión, la plenaria de la oposición. Y tienen dos plenarias de oposición esta semana. Y los tiempos no dan. Y no dan para conciliar, que es siempre un tema muy importante, y los temas coyunturales pues a veces se atraviesan y no son los sustanciales. Y hay unos votos de censura, además. Ese es uno de los debates fuertes, otro sobre la seguridad. Entonces sí estamos con demasiado poco tiempo para demasiado trabajo, porque vienen otros temas importantísimos, la conciliación de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria,
la conciliación de la ley de reforma de las pensiones. Sí. Entonces, todos esos temas los tenemos que meter en 3 días. Pero, a ver, doctora Clarita, muchos observadores han dicho que la reforma a la educación era realmente un canto a la bandera, que todo está más o menos dicho. Bueno, la Corte Constitucional ha dicho en tutelas que la educación es un derecho fundamental. Sí, Pero sí era interesante establecerlo para generar las condiciones. es que eso está en la Constitución. No, está como un derecho, pero no un derecho fundamental. Y la diferencia sí tiene mucho que ver con las garantías y protección del estudiante Pero eso, y la gratuidad en pero el eso sector público. requeriría una reforma constitucional. No, porque se reglamenta en la ley estatutaria todo el derecho a la educación y se le califica de fundamental Aclarando atendiendo, sí. Que lo que dice la Constitución, en el sentido de que es un derecho fundamental. Así es. Es decir, es una ley reglamentaria. No, es una ley estatutaria que regula todo Por eso, lo que tenga que ver con el derecho. Reglamentaria de la norma constitucional. Así es. Y eso no sale. Eso no alcanza a salir. Y la ley trae cosas muy, muy interesantes. A mí me parece que, por ejemplo, lo de la educación inicial, es fundamental que la educación inicial también sea considerada derecho fundamental. Recuérdese que en la Constitución lo que dice es que es obligatoria la educación desde la primaria hasta el 9º grado. Pero es que el proyecto establece, si me equivoco, rectifíqueme, por favor, que la educación comienza a los 3 años. Exacto. Y eso para el siglo XXI es fundamental, porque un niño que no desarrolle antes de los 5 años todas sus capacidades motrices, pues no hace todas las conexiones cerebrales para desarrollar todo su potencial. Es decir, una de las normas que se cae es la de que no habrá educación infantil, jardín, desde los 3 años. Pues puede haber, pero es mucho mejor tenerlo estatuido como un derecho que como algo a voluntad. ¿Qué otra norma se pierde? ¿Qué otra norma se pierde? Se pierde la oportunidad de estructurar debidamente todo lo que tiene que ver con la educación superior, la educación técnica y tecnológica, vinculada a los últimos grados para que haya articulación entre la educación media y la superior garantizada por el Estado como un derecho. Lo que sí queda muy garantizada en esa ley, lo tiene hoy, es la autonomía y la financiación del SENA, pero trae la ley una temática de educación terciaria, que es toda la educación y formación para el trabajo sin requisitos previos, que hoy se presta en muchísimos institutos de distinta índole y no están bajo la inspección y vigilancia del Estado. Entonces, esto lo que regulaba era, a ver, tenemos que garantizar con la inspección y vigilancia del Estado la calidad, la certificación, porque muchos muchachos han sido engañados con títulos que no les sirven en el mercado laboral. Y es cierto, doctora Clarita, que el proyecto privatizaba la educación. Lo que planteaba FECODE, yo también lo sentí más de la ponencia de la senadora Valencia que del proyecto que se concilió. Pero sin lugar a dudas sí era muy ambiguo porque nosotros consideramos que la educación pública, que no la financia nadie distinto del Estado, pues la debe financiar el Estado. O sea que los recursos estatales prioritaria y fundamentalmente deben dedicarse a la educación pública en todos sus niveles. Yo sí estoy de acuerdo con que haya financiación del ICETEX, pero no podemos ampliar la financiación a incluir la educación privada porque se desfinancia la educación pública, que es la que se está prestando de manera gratuita a toda la población y que ahora se extiende hasta la universidad. Entonces, doctora Clarita, en resumen,
está hundido el proyecto de reforma a la educación. Yo creo que está en unos cuidados intensivos con mal pronóstico. Bueno, aprovecho su presencia aquí, doctora Clarita, para hablar de la gran noticia de hoy, de carácter político al margen del tema educativo, que es el anuncio hecho que acaba de hacer el presidente de la República en el sentido de que habrá crisis ministerial, ¿me parece? Imagínese usted, Yamil. Perdón, doctora Clarita. Pues bueno, entonces, primera conclusión a la que llega la doctora Clarita López, nuestra invitada de esta noche, es que no hay ni tiempo ni votos para aprobar la reforma educativa que está virtualmente hundida. A ver, doctora Clarita, el segundo tema que acaba de plantear el presidente Petro, crisis ministerial. Primero, ¿le parece oportuna? Bueno, yo pienso que en esta etapa que entra una nueva legislatura el 20 de julio, una renovación de algunos de los ministerios de cara a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo es bienvenida. Lo que pasa es que uno se va encariñando con los ministros, entonces uno le da tristeza que se vayan a ir algunos de los que uno ha tenido buen rapport, porque la verdad ha sido una legislatura muy difícil la que estamos terminando. Pero mire, el presidente ya confirmó a un ministro, porque él dijo que en el cambio de ministros no estaría incluido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo cual indica que no todo va a ser cambio de desarrollo, porque eso todo lo está manejando Bonilla. No sé si interior, defensa. Yamil, yo creo que a la gabinetología meterle petrología la hace mucho más compleja. Entonces uno no sabe muy bien por dónde esté pensando el presidente que deba orientar los cambios para mejorar el desempeño del gobierno y desde luego el trabajo legislativo, que no creo que vaya a eliminarse de aquí al final del gobierno. Hay muchos temas que se seguirán debatiendo y de pronto una refrescada de gabinete ayuda en esa dirección. ¿A usted cómo le parece que ha manejado las relaciones gobierno-congreso, que parece ser su tarea fundamental, el ministro Velasco del Interior? Yo sé que lo critican mucho algunos de mis colegas de la bancada, pero yo... ¿Del pacto histórico? Sí, pero yo veo que... Es decir, del gobierno. Pues es que el pacto histórico es parte de la bancada del gobierno, pero nosotros, aunque usted no lo crea, tenemos también nuestra autonomía y nuestras diferencias al interior. No somos un bloque férreo y uno oye críticas obviamente hacia adentro. Pero entonces, ¿a usted qué le parece? A mí me gusta mucho Velasco. Yo creo que él ha hecho un buen trabajo. Él es un hombre autónomo, liberal, que tiene muy buenas maneras y muy buen trato. Y obviamente conseguir unos votos para las reformas cuando hay una oposición tan fuerte e ideológica, pues no es fácil, pero la función de un ministro del Interior no es solamente conseguir los votos para aprobar las reformas. Él ha hecho una muy buena defensa del gobierno, me parece. Es que parece o parecería, no sé, que el ministro Velasco tiene aspiraciones más altas que ser simplemente un político. Sí, no, y yo veo que él es una persona que al interior o al exterior, yo no sé, del Partido Liberal, tiene un liderazgo y una aspiración de renovación partidaria en el Partido Liberal. Es posible que se esté orientando por allá también. ¿Él tiene estatura para ser candidato presidencial? O a la dirección del partido. ¿Dirección única? Pues no sé, yo no me meto a opinar mucho en ese campo, pero yo creo que como se está hablando que pronto va a haber una convención liberal,
es posible que él esté pensando en esa dirección. ¿Y usted cree que se retira el presidente Gaviria? Pues a mí me habían dicho que él estaba pensando en retirarse. Sí. No creo que lo vayan a sacar a escobazos, al contrario, él tiene un gran prestigio al interior del partido, pero a mí sí me habían comentado que él estaba pensando en retirarse. ¿Cómo ve al ministro de Defensa? Ministro de Defensa ha sido un ministro de nueva doctrina militar con la defensa de la población civil y de los derechos humanos. Ha sido muy criticado, lo acusan de tener a un ejército con los brazos Medio caídos, amarrados, sí. Pero yo creo que sí. Perdón, señora doctora, pero eso es más posición del presidente que del ministro. Yo creo que del presidente, del ministro y de todo el sector político alternativo del país, porque ensayamos la guerra a echar bala por todo lado y no se pudo necesariamente. Fíjese que volvió a salir nuestro problema de inseguridad en todas partes por los incumplimientos tan serios que hubo del acuerdo de paz, que no hubo control territorial durante los últimos 2 años del presidente Santos, durante los 4 años del presidente Duque, una nueva táctica que han usado los grupos criminales y los grupos insurgentes, que consiste en copar la población civil. Entonces, hoy en día, un pelotón de soldados no sabe cuándo se va a enfrentar a la guerrilla o al grupo alzado en armas, ¿sí? Está totalmente entremezclado con la población civil, la ponen de frente. Entonces, echarle bala a la población civil no es una alternativa. Entonces, yo sí creo que el ministro ha hecho un viraje, no es un viraje fácil, porque cambiar las reglas de combate no debe ser materia fácil. Eso implica todo un entrenamiento, toda una disciplina de la fuerza. Y yo creo que la fuerza lo ha recibido bien. Hay mucha captura, hay mucho buen trabajo en materia de incautaciones, de arrestos, etc. Pero se siente en el ambiente de la opinión pública cierta posición de crítica a una actitud aparentemente lenta, por lo menos, de la función militar. Pues es por eso, porque estábamos acostumbrados a que no había tanto principio de distinción, y eso, soltar una bomba sobre un campamento de una guerrilla que tenía esas tácticas, es muy distinto de unos grupos que ahora están como peces en el agua dentro de la población civil. Y el orden público anda muy mal. Muy mal, anda muy... Yo he recibido muchísima información sobre esta nueva táctica o estrategia de los grupos armados, porque de verdad tienen muy arrinconadas a las organizaciones sociales en los territorios. Las tienen amenazadas, hay mucho confinamiento, hay mucho desplazamiento, amenazas a líderes sociales, o usted hace lo que le decimos o se va. Es una situación muy preocupante. Nosotros hemos convocado para el 11 de julio a una gran coordinadora de más de 700 organizaciones sociales que ha logrado aglutinar Vivamos Humanos, la fundación que preside el expresidente Samper, a una audiencia pública para que las autoridades los escuchen con cuidado, porque es importante ver cómo en distintas partes del país se están aplicando las mismas tácticas que están afectando la seguridad de la gente. No hay mínimos humanitarios que se hayan concertado en los diálogos de paz, y nuestra aspiración es a que se tomen en serio esos mínimos humanitarios y hagan parte de la agenda tanto de los diálogos de paz como de la fuerza pública. Pero ahora, doctora Clarita, como el presidente ya anunció primero que el ministro de Hacienda se queda, y segundo,
que los cambios son fundamentalmente para poner en marcha, para activar el plan de desarrollo, uno piensa automáticamente cuáles son los ministros que tienen que ver con el plan de desarrollo si ya Hacienda está ratificada. Bueno, en la parte de ejecución, una gran parte es la reforma agraria y la reforma rural integral. Agricultura. Agricultura. Hay una gran parte del plan de desarrollo en la parte educativa. Acaba de nombrar ministro en desarrollo de industria. En todo lo que tiene que ver con la economía popular. Ese es un tema que vi recientemente que el Consejo de Estado nos había tumbado un decreto reglamentando la contratación con las juntas de acción comunal, que es algo esencial en esa dirección. Y eso del fracaso del proyecto de reforma a la educación que usted misma ha previsto que va a ocurrir, ¿no podría también poner en riesgo a la señora ministra? Pero no es culpa de ella, ¿sí? Ella ha hecho un muy buen trabajo, es una ministra muy sensata, muy conciliadora, definitivamente. No sé, ese puede ser un elemento, pero yo no me atrevo a hacer gabinete. Petrología, porque no conozco bien qué estará pensando el señor presidente, ni conozco demasiado bien cómo funciona al interior del gabinete. Entonces, yo diría que lo que sí se necesita es una estrategia muy envolvente de ejecución. Y en eso es clave el ministro de Hacienda, por lo que nos ha anunciado que hay estrecheces de caja. Entonces, las priorizaciones van a ser estratégicas para el plan de desarrollo, porque si no hay plata para todo, pues ahí es donde está el reto del nuevo gabinete, el reto del ministro de Hacienda y del director de planeación, a dónde van a poner sus reales, ¿no? Pues es que aquí el asunto es bien complicado, doctora Clarita, porque el presidente da orden a los ministros de ejecutar presupuesto. Pero los ministros dicen, ¿pero ejecutar con qué? ¿Con qué? Por eso. Si no hay... Por eso, entonces, ese es el reto, a ver cómo van a recomponer, recomponer el direccionamiento del presupuesto en función del cumplimiento de metas específicas del plan de desarrollo. Y yo, leyendo al señor presidente, con su énfasis en el cumplimiento de los acuerdos de paz, agricultura es un sitio donde van a tener que ejecutar, no es fácil. Usted sabe que comprar un predio en este país es mucho más difícil. Para hacer, sí, no, sí. Eso es como si estuvieran comprando el Empire State Building. Pero además, doctora Clarita, el presidente de Fedegan, doctor Laforí, ha dicho reiteradamente, ahí está la tierra lista para venderles, para que hagan reforma agraria. Del gobierno no hemos recibido una sola oferta. Bueno, yo he estado en algunas de esas discusiones y el doctor Laforí sabe y conoce que los decretos o las leyes que existen que no dejaron arreglar en el plan de desarrollo para comprar ágilmente las tierras con el pánico de la expropiación, es que si no concuerda el levantamiento topográfico con los linderos del Agustín Codazzi y los de la escritura, hay que hacer toda suerte de cambios que se demoran un año. Entre otras cosas, claro, entre otras porque cosas. Si no, no se sabe cuánto vale el predio. Entre otras cosas, doctora Clarita, porque no es clara, no es nada clara la propiedad de la tierra en Colombia. Claro. Entonces el catastro multipropósito que tanto le metieron julepe en el anterior gobierno, en muchas partes no quedó bien hecho, los propietarios se están quejando, no les cuadran los linderos. No, el problema de nuestro santanderismo está haciendo casi imposible comprar las tierras de la reforma agraria. Es que no hay títulos de propiedad de la tierra. Sí, pero el gobierno puede hasta comprar posesiones. Lo que no está nada claro es cómo poder hacerlo con agilidad. Porque, por ejemplo, si usted va a hacer aquí una avenida en Bogotá,
o el metro, usted tiene la posibilidad de declaratoria de utilidad pública, se hacen unas expropiaciones, unos avalúos y se compra. Para vivienda de interés social también, pero para la reforma agraria no se pudo. Entonces, también es que se critica falta de ejecución cuando no se le han permitido las herramientas al gobierno para que ejecute adecuadamente. Doctora Clarita López, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hemos aquí tratado dos temas, el hundimiento definitivo de la reforma de la educación y la crisis ministerial que viene. Bueno, ojalá que no tenga la razón con la reforma de la educación. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía.